Mire, hablando sobre los presos políticos en Venezuela, nosotros vamos a contactar con Roda Torres. Ella es la madre de Jonathan Torres, un joven de solo 25 años, quien en su regreso a Venezuela, cuando fue a visitar a su familia, luego de permanecer muchos años viviendo en los Estados Unidos, fue detenido de forma arbitraria cuando se encontraba con su madre en un retén o alcabala en el estado de Táchira. Vamos a conectarnos con Roda. Te agradecemos, Roda, la información y el tiempo que nos estás dedicando a esta hora en DNews. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para ti. Roda, Buenos días a todos. mira, primero que todo, gracias por recibirnos. Roda es una actriz venezolana y más que actriz, es la madre de Jonathan. Desde hace más de un año, ella se ha dedicado a difundir a través de sus redes sociales el horrible momento que está pasando ella y toda su familia. ¿Qué fue lo que pasó ese 27 de octubre, más de un año, que te arrebataron a tu hijo de tus manos? Sí, sí, ciertamente. Bueno, mira, mi hijo tenía casi 10 años afuera. Yo estuve 8 años en Los Ángeles, entre la Florida y California. Y pues me llevé a mis 3 hijos. Jonathan tenía apenas 15 años, nunca, ni siquiera está inscrito en el CNE, nada, nada. Jonathan es un muchacho que no conocía prácticamente su país natal, porque él estudió la mayoría de su secundaria y afuera hizo muchos estudios, gracias a Dios, porque Dios nos los permitió. Yo decidí venirme a trabajar porque la situación de nosotros era difícil con el permiso del TPS. Yo tuve primero una visa de habilidades extraordinarias, pero al vencerse la visa no tenía las posibilidades económicas en ese momento para renovarla. Pero pude pues solicitar el TPS para mis hijos y para mí. Lo que nunca imaginamos, perdón, es que, bueno, se haría difícil la llegada de los permisos de trabajo al año, se nos hizo difícil. Yo decido venirme, Jonathan se queda un tiempo más, casi 2 años más, porque estaba con una relación con una muchacha, estuvo bastante enamorado, pues, y no se quiso venir conmigo en ese momento. Pero nunca nos imaginamos que cuando mi hijo regresaría a su país, pues en la alcabala de Peracal de la Guardia Nacional Bolivariana, donde yo fui a buscar a mi hijo fue llevado delante de mí, me lo quitaron y me lo llevaron a una investigación porque me Roda, decían que no era venezolano. precisamente sobre ese momento que pasó el 27 de octubre, quiero que hablemos. ¿Cómo, quiero que me cuentes cómo ocurrieron los hechos para nuestra audiencia en América Latina, que no está familiarizada con tu caso, con el caso de Jonathan? Pues vamos a ir segmentando. Jonathan regresó después de muchos años a Venezuela. Sí, Y casi cuando, 10 años. y cuando iba trasladándose, porque él entró de manera por tierra, no llegó por avión. Sí, no, sí, él llegó a avión a Cúcuta. Ok, Lo que pasa es que él agarró el vuelo de Los Ángeles, Panamá y Panamá, Cúcuta. Perdón, he estado un poco enferma y no te con todo esto preocupes, que no te estoy preocupes. viviendo, Por contrario, estoy en tratamientos médicos y todo. es muy difícil, estás viviendo un momento que nadie desearía vivir, una madre que le quitan a su hijo por más Estoy de un año, descompensada totalmente de salud ahorita. no es para Ya menos. las secuelas ya las tengo. Estoy en tratamiento ¿Cómo te estás sintiendo? porque ¿Cómo he estás estado con viviendo? unas angustias muy fuertes. Estoy tomando pastillas todavía para el oxígeno de la mente, para dormir, porque los doctores me han dicho que mi mente está trabajando, está Claro, alerta. claro. Con esto que he vivido, el corazón me ha funcionado más lento, la tensión se me baja a 8, es fuerte. ¿Cómo, Entonces, cómo una madre puede vivir? ¿Cómo puedes tú llevar? Porque no es un día, 2 días, es más de un año el que tú estás llevando, has venido llevando, imaginando que tu hijo que no conoce Venezuela, que no creció en ese clima tan hostil como es hoy día Venezuela, pues está en este momento en El Rodeo, una de las cárceles más peligrosas de ese país, con los peores delincuentes, compartiendo celda. ¿Cómo vas llevando eso? no, bueno, mira.
Fíjate que él está en una parte donde son más que todo presos políticos. Él está, rodeo uno, hay mucha gente como él, que han llegado de viaje, jóvenes, ahí es diferente. Pero lo que no Y termino de gracias. entender, Roda, es por qué alguien que llega de viaje lo detiene por llegar al país. Bueno, mira, yo nunca en la vida lo imaginamos, porque mi hijo entró legal, mi hijo selló su pasaporte en Cúcuta, él se vino por Colombia porque en ese momento estaban pidiendo salvoconducto y no habían salvoconductos y el único país que averiguamos con las aerolíneas que estaba recibiendo gente de venezolanos con pasaportes vencidos, documentos vencidos, era Colombia y nunca nos imaginamos que íbamos a vivir esto. Esto es impresionante, esto es una historia que, o sea, yo no se la deseo a nadie, esto es horrible, yo no tengo palabras, que jamás me imaginé que mi hijo siendo inocente me lo iban a arrebatar porque delante de mí yo fui a buscarlo porque me dijeron que estaba detenido, gracias a Dios él viajó con una gran amiga de la familia y ella me pudo hablar por teléfono y me dijo que tenían a Jonathan aislado. Yo estaba a una hora, estaba en San Cristóbal y salí corriendo para allá donde lo tenían y cuando lo veo lo tenían aislado ciertamente porque él no era venezolano, porque tenía acento americano. Y lo tenían que investigar. Eso fue lo único que ellos me dijeron, que ellos lo iban a llevar a una investigación, que no le habían encontrado nada malo ni en sus maletas, nada, nada, solamente que ellos querían investigarlo a ver quién era él. Roda, Porque hasta donde tengo entendido, pues pensaron que era una persona que venía a hacer daño aquí a Venezuela, que no era un venezolano o era alguien disfrazado, porque mi hijo tiene una pinta de hombre como americano, extranjero, mide 1,90 y el acento, yo les decía, pero es que él estudió en Estados Unidos, él estudió y tiene el acento porque llevaba casi 10 años allá. no es el Entonces, prototipo, no es el prototipo del venezolano común. Mira, no, ¿cuáles fueron esos minutos que horrible. O mantienes sea, en la mente lo peor cuando lo que yo he tienen vivido aislado? en mi vida. Lo peor que he vivido en mi vida. Y para más colmo, yo vi cuando se lo llevaron en el carro y él me dijo, mamá, espérame, porque él tenía su conciencia tranquila, la tiene. Y me dice, mamá, espérame. Yo le digo, sí, hijo, yo te espero aquí. Y ahí me dejaron esperando y me dieron las 12 de la noche y me votaron. Me dijeron, usted no puede pernoctar aquí, su hijo no lo vamos a entregar hoy. Y ahí empezó peor todavía la pesadilla más horrorosa que hemos vivido en nuestras vidas. Yo como madre, Jonathan como víctima también de un proceso que no ha tenido nada que ver, unas rejas que no le pertenecen a mi hijo y por eso clamo justicia. Yo he sido una mujer que he trabajado aquí en mi país, que he sido una mujer de verdad que gracias a Dios con todas pues mis imperfecciones de ser humano, pero una mujer con buena conducta, que me conocen en los medios audiovisuales, en los canales de televisión, en todas partes aquí. Yo he sido productora de cine, de televisión, actriz desde los 16 años, me he comportado a la altura y lo saben, para que vengan a hacerme esto y quitarme a mi hijo mayor que lo conoce tanta gente en Venezuela, porque es un hombre que ahora cumplió 26 años ahí metido, pero un hombre venezolano, un hombre de Dios, que la gente lo conoce, que se crió en la iglesia cristiana. Entonces, no entiendo por qué no me terminan de dar a mi hijo esta agonía que estoy viviendo. Esto es una tortura lo que estamos viviendo. Me Y hablaste, yo pido justicia a Dios primero. Yo sé que Dios me está escuchando, Dios ya me escuchó y me está respondiendo, porque no hay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos, dice la palabra de Dios. mira, escucharte pues nos conmueve. Estamos contigo en la distancia y para eso es este momento que te estamos dando para que Latinoamérica pues pueda apoyarte en tu pedido para que tu hijo deje de ser uno de los presos políticos que hay en Venezuela. Otro de los presos políticos que está en Venezuela, en esa cárcel del Rodeo Uno, es el argentino Nanuel Galo. Sí, Eh, yo sé. Uh-huh. ¿Tienes conocimiento? Cierto. Si Sí, si sí. tu hijo está cerca de él, si ellos han tenido algún tipo de contacto. Se fue la luz. Bueno, Ah, no parte sé. de lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos en una entrevista con Roda Torres. Ella es la mamá de Jonathan Torres, este joven venezolano
Ahí lo tienen en pantalla. Él se llama Jonathan Torres, un joven venezolano que a muy temprana edad, a eso de los 15 años, se fue con toda su familia a vivir a los Estados Unidos. Después de 10 años sin regresar a su país, el joven regresó a Venezuela a visitar a su madre. Pues en una carretera venezolana, solamente por no parecer venezolano, por una alta estatura, por un acento de tantos años viviendo en los Estados Unidos, el régimen venezolano lo detuvo y lo acusa de ser un espía de los Estados Unidos. Nosotros estamos hablando con la madre de Jonathan, ella es Roda Torres, está en contacto con nosotros desde Venezuela, contándonos la incertidumbre que ha vivido en este año persiguiendo la libertad de Jonathan, quien se encuentra en la cárcel del Rodeo 1. Regresamos con Roda Torres, quien ha regresado con nosotros a esta entrevista. Roda, te hablaba y te pregunto. Seguimos nosotros en esta comunicación. Estamos en vivo en esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con la madre de Jonathan Torres, uno de los presos políticos de la dictadura venezolana. Ha regresado Roda Torres y vuelve nuevamente con nosotros. No Roda, sé si se dieron cuenta que se fue la luz, me quedé sin luz y quizás el internet me va a fallar. no, Pero aquí estoy. te estamos viendo con total tranquilidad. Yo te agradezco una vez más por el tema de recibir esta entrevista con DNews. Te hablaba, Nahuel Galo es uno de los presos políticos, el argentino. ¿Tienes conocimiento si él está junto a Jonathan en la cárcel del Rodeo 1? Me dices que Jonathan está en No el sé área. si junto a Jonathan, pero sí. ¿Ah? Adelante, te escucho. No sé si junto a Jonathan, porque no tengo esa información, pero yo sé que pues ya han salido noticias de que él está ahí. Algunas personas que yo he conocido que han salido en libertad sí han dicho que él está allí. Mira, y de las personas que han salido en libertad de allá del Rodeo 1, ¿alguno te ha comunicado las condiciones en las cuales está Jonathan? ¿Has hablado con ellos? ¿Qué conocimiento y qué información nos puedes compartir? Bueno, te voy a decir, ellos no los tratan mal. Eh, de verdad, yo tengo que decir las verdades, ¿verdad? A mí me quitaron a mi hijo injustamente. No han debido hacer eso jamás conmigo, con mi familia. Lo tienen hace un año y un mes allí, pero gracias a Dios dentro de todo esto, yo me imagino que como saben que son personas inocentes, la mayoría, no sé si todos los que están allí, pues no los tratan mal, al menos que sea alguna persona reciba de repente un aislamiento o algo, pero de golpe, no, no. Eso sí, yo tengo que reconocer, cuando yo voy para allá, a mí me han tratado bien, a la familia los han tratado bien. Mi hijo come, le dan sus comidas, gracias a Dios, le dan sus vitaminas, todas las cosas que yo le puedo llevar, pero no tiene que estar preso. Entonces, como yo pienso que saben que son personas que van a salir, que son inocentes, pues no los tratan mal, son bastante amables en ese lugar. Eso sí lo tengo que reconocer. Mira, Y Jonathan, dentro de todo, y los muchachos que están allí, se ven bien. Roda, No he visto a Nahuel porque no ha tenido visitas. Los que no tienen visitas yo no los puedo ver. Pero sí los familiares estamos en ese sentido, tengo que reconocerlo. Doy gracias a Dios porque Jonathan me lo ha dicho, mamá, me tratan bien. Es Roda, que saben que es inocente. te pregunto, hemos escuchado muchos comentarios y hay muchos cuentos sobre las condiciones del Rodeo 1, esa cárcel. Tú que has estado allí adentro, tú que has visto que te reúnes con tu hijo, ¿cómo es esa cárcel por dentro? No es tan fuerte como se ven fotos. Es bastante limpia. No he, por supuesto, no he visto las celdas, pero la gente es muy amable, es limpia, no es fea, no es esa no es. Eso así, eso que están presentando no son las fotos así exactamente de Rodeo 1.
perdóname que lo diga, pero son diferentes, están pintadas de negro. eh, Y lo que tú ves, mm, háblame de lo que tú has visto dentro de la cárcel. los custodios siempre están pendientes, los directivos, tengo que decir la verdad. Mi hijo no tiene que estar ahí, pero tengo que decir la verdad. De hecho, lo he hablado con algunas personas que han salido, que nunca las han golpeado. Eh, Les dan sus comidas, les dan café, les dan a veces hasta postre. Te lo digo porque yo soy honesta, ¿ok? No tienen que estar ahí. Pido a Dios justicia, que salgan libres los presos políticos inocentes. No tienen que estar encerrados detrás de una reja, pero no es lo que a veces han dicho. Eh, o sea, la cárcel no es tan allá como lo han pintado, lo han sacado. Esas fotos no son el Rodeo Uno como está ahorita. No sé si es otro centro penitenciario, pero las fotos del Rodeo Uno no son, como está ahorita actualizado, no, está pintado, es un lugar donde ellos limpian, están limpios, yo le llevo siempre a Jonathan sus detergentes, su jabón, ellos lavan, ellos salen al patio 1 hora a jugar, a hacer deporte, son muy amigos, han hecho amigos, tengo que decir las cosas como son. Entendemos. Eh, Le dan sus medicinas, sus tratamientos, van médicos y los chequean, forenses también. Eh, Jonathan no está delgadito, tiene un nutricionista, comen balanceado. En esa cárcel, ¿ok? He escuchado otras cosas de otros lugares que no soy testigo porque no he ido a visitar a nadie allí hasta ahora, pues gracias a Dios, aunque sí me gustaría ir a visitar las cárceles y ayudar a la gente, llevar la palabra de Dios. Pero en Rodeo Uno, el trato es bueno, los directivos hablan con uno, ellos saben que son personas inocentes, hablan con los muchachos. Esto es la realidad. Yo soy una persona sincera. ¿Que es injusto lo que me han hecho? Sí. Que yo he sido una mujer de buena conducta en mi país, que gané el reconocimiento como la productora de Venezuela más reconocida, más destacada en Venezuela. Sí, antes de irme. Sí, es cierto. Yo he sido una mujer que no merezco que me hagan lo que me están haciendo, que tienen a mi hijo preso desde hace 1 año y más de un mes. ¿Entiendes? Porque mi hijo es inocente y ellos lo saben. El fiscal general lo sabe. Él me ha tratado bien. A mí me han tratado bien, estoy esperando que suelten a Jonathan, eso es lo que yo espero, y que no solamente a Jonathan, que Dios toque los corazones y suelten a todos los presos que tienen que soltar, Roda, a los que no son delincuentes. te quiero preguntar, has pasado por todos los estados de ánimos, todos los estados anímicos. ¿Hay miedo en este momento de que Jonathan esté allí? Claro, claro que hay miedo porque no quiero que esté ahí, yo no quiero que mi hijo duerma en una celda, no tiene por qué dormir en una celda, así tenga comida, todo, pero él no tiene que estar preso. Miedo de cierta forma como madre, pero mi confianza, yo soy humana, ¿verdad? Como, como todos padecemos los seres humanos, no somos inmortales, pero y sentimos dolor, y más cuando te quitan un hijo y lo meten preso. Y de manera injusta. Pero tengo tanta confianza en Dios, no culpo a nadie específicamente, yo solamente quiero justicia sobre la vida de mi hijo, quiero la libertad de mi hijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero la libertad de los inocentes, quiero que todos se toquen el corazón y se pongan la mano y vean que Dios es real, que existe el bien y existe el mal y que toda la vida es un boomerang, ¿entiendes? Entonces, no, existe un cielo y existe un infierno. Roda, ¿cuándo fue Y la yo última quiero vez que viste a Jonathan? el viernes de estas redes, pedí que tuviera misericordia, que venía la semana del Día de las Madres y que por favor, que venía ese día, perdón, en esa semana, y que por favor me llamara a mi hijo, que me mostraran a mi hijo. Oré y te digo,
a los 2 o 3 días me llamó Jonathan y me dijo, mamá, tengo visitas. Eso fue un día desde antes, el 9 de mayo me llama Jonathan. El 10 pude ir a verlo y el 11 era el Día de las Madres. Yo pienso que pues mi voz, el haber escuchado mi clamor dentro de todo, ha hecho que de alguna u otra forma pues me hayan permitido ver a mi hijo y no solamente a mí, porque muchas madres ese día y después de mí pudieron, yo fui la única y la primera persona que tuve visita allí, porque nadie tenía visita. Roda, Y te uh-huh. pregunto, ¿has tenido contacto con alguien del gobierno que te haya escuchado, que te haya dicho por qué tu hijo está allí y si lo van a soltar prontamente? ¿Qué información oficial o qué personalidad del gobierno te ha escuchado en tu pedimento? El fiscal Tarek William Saab. ¿El fiscal general de Venezuela te atendió? Sí, ¿Y qué sí, te dijo sobre el caso? que lo que pasa es que ellos lo estaban investigando y que pues no sabían quién era él, que llamó mucho la atención, porque como te digo, mi hijo tiene un estilo bastante particular, pero no es para que lo tengan preso, lo han podido investigar en casa, en presentaciones o algo, ¿verdad? Y el fiscal general me ha tratado bien y me ha dicho que él pronto va a salir desde hace un tiempo, que él saben que él no está involucrado en nada, pero él está en un expediente de muchas personas. Entonces, yo estoy esperando que le den la libertad a él y si Dios quiere a las personas que pues están en ese expediente, los que son inocentes. ¿Cómo Él avisoras? sí, ¿Cómo has soñado el momento en que te regresen a tu hijo y lo tengas finalmente entre tus brazos? bueno, es lo que más deseo en el mundo, abrazarlo porque lo veo detrás de un vidrio y un teléfono. Y bueno, va a ser el momento donde yo en mi vida veré la mayor fidelidad de Dios, porque ya la estoy viendo, pero puedo testificar de que Dios es real y que Dios ha hecho ese milagro porque yo sé que ya viene. Eh, como te digo, me han tratado bien y todo, pero no es justo lo que estamos viviendo, ni él, ni Jonathan, ni los que están allí, los que no hay visita. Yo pido a las autoridades competentes, por favor, que tengan misericordia, que por favor me entreguen a mi hijo y me devuelvan la felicidad que no tengo. El ver a mi hijo tras de un vidrio y saber que duerme en una celda siendo inocente es lo peor que yo he podido vivir después de la muerte de mis padres. Pero sabiendo que esto es una injusticia, porque la muerte uno la acepta porque es ley de vida, pero yo teniendo a mi hijo que es inocente, preso, es lo peor que he vivido, el peor dolor, que he caído en cama sin poder moverme. Yo pasé la Navidad pasada sin poder casi levantarme de una cama, sin tener ni siquiera comer un plato de Navidad porque no tenía ganas y muerta en vida. Entonces, de verdad que ese momento que espero que ya llegue va a ser volver volver a nacer de nuevo. Y que Jonathan vuelva, es mi bebé, es mi bebé. Roda, gracias por abrirnos este espacio en medio del dolor que vemos que sigue activo y que solamente será subsanado el día que tu hijo regrese contigo y sea liberado finalmente de esa prisión en donde injustamente ha estado por los últimos 12 meses de su vida. Y Nosotros me duele mucho verlos a todos, a verlos allí, a los inocentes, por favor, misericordia. estamos Me, seguros, me duele mi hijo, me desgarra como madre, pero también quiero que salgan libres todos los que no han hecho nada, por Dios santo.
Me parte el alma verlo y me provoca sacarlos a todos y que ya pues sean felices, Dios. Me duele mucho. Tengo un dolor muy grande con esto, vivo con esto. Por favor, piedad, Dios mío, piedad a las autoridades fiscales nuevamente, a todas las autoridades competentes, sea quien sea. Yo no insulto a nadie, yo no me meto, no me meto nunca con nadie. Por favor, entrégueme a mi hijo y por favor aprovechen de liberar a los inocentes. Por Dios, se lo ruego en el nombre de Jesús. Roda, ¿qué Amén. mensaje le mandarías a las autoridades que se estén viendo en este momento, Nicolás Maduro o el gobierno de Venezuela? ¿Cuál es el mensaje de una madre que le arrebataron a su hijo? Que por favor se pongan en el lugar de nosotros, que por favor sepan que Dios es real. Y como lo he dicho siempre, tienen que tener, todo ser humano tiene que tener temor a Dios porque es el principio de la vida y de la sabiduría del hombre y Dios es real. Que por favor nunca estamos exentos de nada en este mundo, que tengan misericordia de las madres, de los padres, de las esposas, de los hermanos, de las familias venezolanas, que por favor liberen a nuestros seres queridos que están injustamente detrás de una reja. Nadie es eterno, esta vida se acaba, aprovechen de hacer el bien, hagan el bien, hagan el bien para que Dios vea eso. Háganlo porque el tiempo pasa y la vida se acorta y existe un cielo y existe un lugar terrible que no es el cielo. Entonces, por favor, Dios está llamando a que escuchen, a que escuchen. Esto no es casualidad. Esto pasa por algo. Dios tiene propósitos. Por favor, liberen a los presos políticos. Liberen a los presos políticos, lo pido en el nombre de Dios Todopoderoso, como hija de Dios que le sirvo a través de las artes y con mi vida. Por favor, entréguenme a mi hijo y denos la felicidad ahorita que viene Navidad, denos la felicidad a las familias, a los hogares venezolanos, por Dios. Piedad, piedad. Escuchen a las madres, por favor. Se Un los pido. testimonio desgarrador, el de Roda Torres. Te agradezco enormemente que nos hayas recibido. Roda, la pantalla de DNews está a la disposición de ti, de tu familia, de tu hijo y de todos los presos políticos de Venezuela para llevarle a todo el mundo este pedido que estás haciendo, que estamos seguros que en muy poco tiempo tu hijo regresará contigo. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Que Dios los bendiga y gracias por apoyarnos, gracias por estar en nuestras causas, gracias por solidarizarnos con nosotros, solidarizarse con nosotros, gracias por hacernos que nos escuchen cada vez más, porque es lo único que podemos hacer de la mano de Dios y de todos ustedes. El equipo de DNews entero está a tu disposición y a la disposición de todas las familias en Venezuela para que pues ayudar en lo que podamos a través de nuestra pantalla. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado y estamos contigo, Roda. Bueno, un abrazo para ti, para todos. Que Dios les bendiga. Gracias.